¿Qué pasaría si el cura del pueblo, aquel al que todo el mundo cree un santo por sus buenas acciones y prácticas, fuera en realidad ateo? Una persona que, aunque es sacerdote cristiano, no cree en Dios. Esto es lo que nos presenta Miguel de Unamuno de forma magistral en San Manuel Bueno Mártir, una crisis de fe y agonía existencial que marca de lleno su filosofía. Esta obra se articula a través del relato en primera persona de Ángela Carballino, habitante de Valverde de Lucerna y devota admiradora del cura don Manuel, quien se erige como una figura carismática y santa para el pueblo, pero que oculta un terrible secreto, su propia falta de fe en la vida eterna. Para comprender la relación de esta novela con la filosofía de la pérdida de fe de Unamuno, conviene recordar que el autor vasco se distinguió por su sentimiento trágico de la vida, expresado tanto en ensayos como del sentimiento trágico de la vida, como en sus novelas, en artículos también y en diarios personales. En ellos, Unamuno sugiere que el hombre está atrapado entre el deseo de inmortalidad y la evidencia de su propia finitud. Esta contradicción genera angustia y zozobra, pero también impulsa a la acción, a la búsqueda continua de un Dios que a la vez se anhela y del que se duda. En San Manuel Bueno Mártir, estos temas se concretan en la figura del sacerdote, que a pesar de ser un modelo de virtud para su comunidad, experimenta, experimenta internamente la agonía de la fe. El escenario de Valverde de Lucerna y el misterio de don Manuel se sitúa en un pueblo imaginario cercano a un lago y a montañas que simbolizan la cercanía entre la tierra y el cielo, entre el mundo humano y lo trascendente. Ángela Carballino, narradora de la historia, describe a don Manuel como el hombre más bueno y más santo que ha conocido. Don Manuel es un párroco dotado de gran empatía y capacidad de servicio al prójimo. Consuela a los afligidos, fomenta la unidad entre los vecinos, entrega su vida al cuidado de los enfermos e incluso evita que la gente se preocupe en exceso por pecados o tormentos espirituales. El pueblo entero lo venera y su figura se convierte en un punto de referencia moral y religiosa. Sin embargo, desde el principio, el lector percibe un halo de misterio en torno al sacerdote. Ángela sugiere que don Manuel parece tener prisa en distraer a la gente de cuestiones trascendentes como la salvación del alma o la persistencia de la vida después de la muerte. El párroco no se demora en explicaciones teológicas, ni siquiera insiste en la confesión de grandes pecados. Su mayor afán es que el pueblo sea feliz y viva con alegría, sin adentrarse en reflexiones que pudieran sumirlos en la desesperanza. Ese proceder tan poco usual en un sacerdote empieza a levantar dudas en la narradora y sobre todo en su hermano, Lázaro, que regresa de América con ideas más modernas y anticlericales. Ambos presienten que bajo la aparente devoción de don Manuel se esconde un secreto doloroso. De este modo, Unamuno plantea la intriga existencial que se oculta detrás del celo pastoral de don Manuel, de su bondad inquebrantable y de su dedicación incansable a los demás. El momento crucial de la novela llega cuando don Manuel abre su corazón y confiesa a Lázaro y posteriormente a Ángela que no cree en la vida eterna. Se trata de un giro dramático de enorme fuerza, ya que estamos ante un sacerdote que, pese a su función religiosa, carece de la fe fundamental que predica la Iglesia Católica. En un pasaje especialmente esclarecedor, don Manuel proclama: yo no quiero que el pueblo piense en estas cosas que a mí me atormentan. Quiero que viva con la ilusión
de que existe una vida eterna más allá de la muerte. Estas palabras reflejan la tensión central de la novela. Don Manuel, atormentado por la imposibilidad de creer en la inmortalidad del alma, decide, no obstante, sostener la fe de sus feligreses para que no sucumban a la desesperación. Es consciente de que su pueblo, pobre y sencillo, se refugia en las promesas de la religión para sobrellevar su existencia. Por eso, don Manuel considera su deber moral mantener esa esperanza, aunque él mismo la haya perdido. Esta confesión lo convierte en un mártir de la fe, en un hombre que sufre en silencio para sostener una verdad que él considera irreal, pero que a su juicio es necesaria para sostener la vida comunitaria. El juego de sombras y luces que Unamuno despliega es de gran profundidad. El cura se convierte en una suerte de Cristo paradójico, dispuesto a cargar sobre sus espaldas la carga de una creencia que no comparte, con el único objetivo de aliviar el sufrimiento ajeno. La figura de Lázaro, el hermano de Ángela, es fundamental para entender la postura de don Manuel. Al volver de América, Lázaro trae ideas progresistas que chocan con el tradicionalismo del pueblo. En un principio mira con recelo el prestigio de don Manuel y califica la religión como una superstición útil solo para manipular a los ingenuos. Sin embargo, al descubrir la verdad del sacerdote, su falta de fe y a la vez su profunda caridad, Lázaro experimenta una transformación. Comprende que don Manuel no es un hipócrita, sino un hombre que se sacrifica para mantener la esperanza colectiva, tal y como el propio Lázaro dice: don Manuel me lo ha dicho, él no cree, pero hace creer, porque sin esa creencia el pueblo se moriría de desesperación. Esta frase, que para algunos lectores puede sonar paradójica, sintetiza el dilema moral de la historia. La Iglesia Católica exige la fe en la resurrección y en la vida eterna, pero don Manuel, que no las tiene, considera que la labor pastoral consiste en infundir paz y consuelo en las almas de sus feligreses. En cuanto a Ángela, la narradora, se convierte en depositaria de las confesiones de ambos, del hermano y del párroco. Ángela se ve atrapada en un drama interior. Ama a don Manuel como a un padre espiritual, lo admira, pero se enfrenta a la contradicción de que el sacerdote santo no crea en lo que predica. Con todo, Ángela decide mantener en secreto la verdad. Se vuelve cómplice de don Manuel y Lázaro en su pacto de silencio, mientras al mismo tiempo interioriza el conflicto y se debate entre la fe y la duda. Así, la joven encarna la perspectiva unamuniana de la conciencia desgarrada por la aspiración a creer y la imposibilidad de hacerlo con total certeza. La palabra agonía, en el sentido que le da Unamuno, proviene del griego agón, que significa lucha. En del sentimiento trágico de la vida, el autor explica que el hombre vive inmerso en un combate interno entre la razón, que muestra la finitud y la mortalidad, y el corazón, que anhela la eternidad. Para Unamuno, el católico auténtico no es quien jamás experimenta dudas, sino quien, a pesar de dudar, insiste en buscar a Dios y aferrarse al deseo de inmortalidad. Don Manuel encarna pues este arquetipo de Unamuno, el de la fe agónica, pero a diferencia de otras obras, aquí el sacerdote ha sucumbido a la convicción de que no existe la vida más allá de la muerte. Por ello, su fe no es una fe en la resurrección, sino en la utilidad social de la creencia religiosa. El sacerdote no quiere que la gente se hunda en el vacío que él mismo experimenta. En palabras de Unamuno, que vivan en paz, que sigan viviendo. Para eso, mejor que sigan creyendo. Este matiz revela la peculiaridad de don Manuel. Su sacrificio radica en representar
la figura del perfecto cristiano ante su comunidad, sin que nadie sospeche la amargura que lo corroe por dentro. Desde esta perspectiva, el párroco es un mártir de la fe, no en el sentido de morir por creer en Dios, sino de vivir atormentado para que los otros conserven su esperanza de salvación. El eje ético de la obra está ligado a la pregunta de ¿es lícito y moral sostener una creencia que uno considera falsa con el objetivo de infundir consuelo y salvación a los demás? Don Manuel lo asume como un deber. Reconoce que sin esa mentira piadosa, el pueblo perecería en la angustia y la desesperanza. Desde una perspectiva religiosa ortodoxa, se podría acusar a don Manuel de engañar a sus fieles y de carecer de la virtud esencial de la fe. Sin embargo, Unamuno presenta una visión más compleja. Don Manuel encarna la caridad al máximo, pues incluso llega a ocultar a los demás la trágica verdad para no robarles la ilusión de la salvación. Este punto es uno de los que más controversia generan en la novela, pues tensiona la relación entre la sinceridad teológica y la protección moral de la comunidad. La obra nos invita a reflexionar sobre las motivaciones últimas de la religiosidad. ¿Importa más la verdad objetiva de los dogmas o el efecto consolador que esos tienen en las personas? El sacerdote adopta la postura de priorizar el consuelo, la felicidad y la cohesión del pueblo por encima de la verdad teológica. Se podría argumentar que don Manuel está, en cierto modo, aplicando una economía de la mentira para evitar un mal mayor, el suicidio colectivo o la devastación espiritual de una comunidad pobre y vulnerable. Miguel de Unamuno vivió una intensa crisis religiosa que se agudizó a raíz de conflictos políticos y personales, entre ellos su destierro en Fuerteventura durante la dictadura de Primo de Rivera. Su necesidad de un Dios personal que le garantizara la inmortalidad del alma chocaba con sus dudas racionales que le susurraban que tal esperanza podía ser infundada. En la figura de don Manuel podemos leer una especie de proyección de la agonía de Unamuno, un hombre que quiere creer, que ansía la vida eterna, pero que es incapaz de sentirla como verdad. Por eso decide al menos transmitirla a los demás, para que ellos no sufran lo que él sufre. Unamuno expresó en una de sus cartas: mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, sabiendo que no la ha de encontrar mientras vive. Este fragmento ilustra el desasosiego permanente en el que se debatía el escritor. San Manuel Bueno Mártir se convierte así en una dramatización novelesca de las contradicciones que lo perseguían: el amor a Cristo y al mismo tiempo la sospecha de que todo sea una quimera. El sacerdote ejemplifica, pues, la figura del Cristo humano entregado al servicio de sus hermanos, pero sin la promesa de la resurrección que el cristianismo propone. Un aspecto característico de la obra es la obsesión de don Manuel por la felicidad concreta de sus feligreses. Él considera que el pueblo no está hecho para estos tormentos teológicos. Cuando la madre de Ángela le pregunta por la salvación de su alma, don Manuel no se detiene en doctrinas abstractas ni en penitencias elaboradas. Prefiere darle tranquilidad y recordarle el amor de Dios. Igualmente se muestra reacio a que sus fieles se angustien con la idea del infierno, del purgatorio o de las penas eternas. A diferencia de otros sacerdotes, su pastoral consiste en una especie de medicina para aliviar los dolores del alma, más que en la predicación del castigo o la estricta ortodoxia. Una de las escenas más significativas de la obra es cuando él organiza fiestas, anima a la gente a gozar de la naturaleza, a reír y a cantar, además de trabajar en comunidad. Estas acciones son, desde luego, buenas y positivas para la cohesión social, pero en el trasfondo subyace el silencioso drama. Él no participa
de la alegría que infunde. En este sentido, la novela plantea la cuestión del doble rasero que don Manuel sostiene. Vive para Dios de cara al exterior y por dentro no espera nada tras la muerte. Su muerte llega cargada de simbología. En su lecho final lo acompañan Lázaro y Ángela, ambos conscientes del secreto del párroco. El pueblo, por su parte, llora la pérdida de su padre espiritual, ignorando que ha muerto sin la certeza de la salvación. Justamente ahí radica la paradoja del título, San Manuel Bueno, mártir. Podría pensarse que el martirio es la consumación de la entrega total de don Manuel a la comunidad, renunciando no solo a sí mismo, sino también y sobre todo a su verdad interior. Él ha muerto en la cruz de una fe que no siente, cargando con el peso de una ilusión colectiva que considera necesaria. El epitafio implícito en la novela es el del santo que no cree. Unamuno lo llama mártir porque ha sacrificado su verdad personal al bien común. En un plano estrictamente religioso, este acto resulta inquietante. Es santo quien no cree, o es la santa compasión de don Manuel lo que valida su ministerio. La novela deja abierto el interrogante y se inscribe en la línea de reflexión unamuniana sobre la primacía de la bondad y el amor frente a la ortodoxia de los dogmas. Como dice Ángela, Dios mío, ¿por qué le has abandonado? La exclamación de Ángela, evocando las palabras de Cristo en la cruz, pone en escena la posibilidad de que el mismísimo don Manuel haya vivido la pasión de la ausencia de Dios y aún así haya dado la vida por los demás. Aquí late la tensión que hay de Redentor en la duda. San Manuel Bueno Mártir puede leerse, además, como una crítica sutil al tipo de religión institucionalizada que, a juicio de Unamuno, prefiere dogmatizar sin hacerse cargo de las contradicciones existenciales de los creyentes. Don Manuel actúa a la inversa, antepone la humanidad y la compasión, evitando todo énfasis en el dogma, tal vez porque en su fuero interno no puede sostenerlo. La novela sugiere que el acto más cristiano no depende de creer en una teología concreta, sino de servir al prójimo con amor, aunque eso implique un conflicto personal irresoluble. Unamuno siembra con la obra una pregunta provocadora. ¿Qué es más importante para la santidad? ¿La cesión intelectual a los dogmas o la entrega amorosa a los demás? Para Ángela, la figura de don Manuel es una encarnación de Cristo en la tierra. Su caridad, su compasión, su fuerza para alentar a los débiles lo convierte en un santo. Sin embargo, ella también ve la noche oscura del párroco. Este contraste convierte a Ángela en el vehículo idóneo para reflejar la filosofía de la obra. La fe es para Unamuno un continuo vaivén entre la esperanza y la ausencia de certeza. Por ello, la narradora termina afirmando que si de algo vale el testimonio de esta vida, que sea para que otros comprendan el misterio de nuestra fe, donde la palabra misterio remite a algo que no se resuelve con la lógica ni con la evidencia, sino con una voluntad de creer en medio de la duda. San Manuel Bueno Mártir es mucho más que la historia de un sacerdote dudoso, es un retrato de la fragilidad humana, de la contradicción entre la mente y el corazón, y del acto de amor supremo de quien se inmola espiritualmente para sostener la fe ajena. A través de esta obra, Miguel de Unamuno logra sintetizar su filosofía de la pérdida de la fe y del sentimiento trágico de la vida, confrontándonos con la pregunta de si es preferible la verdad desnuda que podría llevar a la desesperanza o la ilusión consoladora, especialmente en contextos de necesidad o sufrimiento. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.